Y en este nuevo laboratorio de aprendizaje vamos a retomar aquello que habíamos conversado sobre variables estadísticas. Ya habíamos dicho que una variable estadística es una función que realiza una asignación de valores a los elementos de la muestra o de la población. Perfecto. Sin embargo, es importante que le coloquemos foco también a cuál es la característica de esas variables. Entonces comencemos. Cuando nosotros hablamos de variables, estas variables pueden ser o cualitativas o cuantitativas. Básicamente, cuando nosotros hablamos de una variable cualitativa, estamos hablando, por ejemplo, de cualidades. Pueden ser profesiones, nombres, en general cualquier tipo de cualidad o atributo que pueda tener o que puedan tener los elementos de la muestra o de la población en la cual yo estoy haciendo el estudio, por ejemplo. Sin embargo, quisiera que en esta ocasión profundizáramos un poco más en la parte cuantitativa, porque a nivel cuantitativo hay dos tipos. Es importante que se distingan las variables discretas o las variables continuas. Entonces comencemos en primera instancia por las variables discretas. Entonces cuando hablamos de variables discretas, vamos a colocar aquí variables discretas, básicamente estamos hablando, por ejemplo, digamos X, número de trabajadores por área de una empresa, por ejemplo, AC. Y esta variable X, ¿qué valores puede tomar? Digamos, un trabajador, dos trabajadores y así sucesivamente. Supongamos que máximo 7. Entonces, ¿qué característica hay? Que esta variable puede tomar valores enteros. Básicamente, esa es una variable discreta, aquella que puede tomar valores enteros. Otro ejemplo puede ser, digamos, el número. Entonces, digamos que los valores que puede tomar la variable pueden ser 0, 1, 2, 3, digamos, máximo, no sé, 10 proyectos. Nuevamente, los posibles valores que puede tomar esta variable son que números enteros. Entonces, una variable discreta es aquella variable que puede tomar valores enteros. Ahora, ¿qué es una variable continua? Entonces, una variable, por ejemplo, continua, vamos a definirla, digamos, Y, peso de cada uno de los colaboradores de la compañía AC. Entonces, los valores que puede tomar esta variable son, digamos, 62,3 kilogramos. Supongamos que esto está en kg. 70,4 kilogramos y así sucesivamente. Digamos que el máximo es 93,8. Es decir, los valores que puede tomar esta variable pueden ser decimales. Entonces, una variable continua es aquella variable cuyos valores pueden ser números decimales. Vamos a definir otra. Por ejemplo, supongamos la variable X que sea colaboradores del equipo de marketing digital de la compañía AC. Entonces, los valores que puede tomar esa variable, digamos, son unos 70,5 centímetros, unos 73 o unos 72,3 centímetros y así sucesivamente, digamos, hasta un 80,9 centímetros. Entonces, como los valores que está tomando esta variable X, que es estatura, pueden ser decimales, entonces esta variable la clasificamos como una variable continua. Entonces las variables cuantitativas con relación al tipo de variable pueden ser o discretas o continuas. Discretas cuando los valores que puede tomar la variable son enteros y continuas cuando los valores que puede tomar la variable pueden ser números decimales. ¿Ok? Listo. Ahora revisemos los 4 niveles de medición que puede tener una variable. Entonces, cuando hablamos de nivel de medición de una variable,
básicamente vamos a hablar de 4 niveles de medición. El primero de ellos, por ejemplo, lo vamos a llamar nominal. También tenemos el ordinal. Luego tenemos el nivel de medición por intervalo. Y por último, el de razón. Entonces estos son los 4 niveles de medición. Ahora revisemos uno por uno con sus respectivas características. Y los 2 primeros niveles de medición básicamente son variables cualitativas. Entonces, este nivel de medición es una variable cualitativa. Por lo tanto, estas variables son básicamente etiquetas que nosotros colocamos a los posibles valores, cualidades. Estos valores son excluyentes entre sí. Entonces, por ejemplo, yo podría definir la variable X, que es el sexo de los participantes en un simulacro en la compañía AC. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de esa variable? Hombre, mujer. Solamente tiene 2 valores. Y aquella variable que tiene 2 valores también la podemos clasificar como una variable dicotómica. Estos valores, ¿qué característica tienen? ¿Son etiquetas? Sí. Hemos etiquetado como H y como M. Y la etiqueta H significa hombre y la etiqueta M significa mujer. Ya, básicamente hay una cualidad específica, que es la diferenciación del sexo, y es claro que cada uno de estos valores se excluye mutuamente. Es decir, cuando ya hay una variable, cuando ya hay una observación que está clasificada como H, ya sabemos que no puede ser clasificada como M. Podemos encontrar variables de nivel nominal también que sean, aparte de dicotómicas, pueden ser tricotómicas o politómicas. Dico quiere decir 2 posibles valores, trico 3 posibles valores y poli de 4 o más. Ahora analicemos el siguiente nivel de medición. Cuando hablamos del nivel de medición ordinal, también hablamos de una variable cualitativa. Sin embargo, esta variable cualitativa tiene una característica especial. Existe una relación de orden entre los valores que puede tomar la variable. También son etiquetas y, como mencionamos, son cualidades. Sin embargo, lo clave en este nivel de medición es la relación de orden que existe entre cada uno de los valores. Por ejemplo, si yo defino una variable X como nivel de escolaridad de cada uno de los, aquí salió esto, de los colaboradores de la empresa AC. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar esa variable? Digamos, nivel de bachillerato, nivel técnico, nivel universitario, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos posibles valores hay aquí? 3. Es decir, que esta sería también una variable tricotómica, pero hay una relación de orden entre estos posibles valores. Primero iría bachillerato, luego iría el nivel técnico y por último el nivel universitario. A diferencia de la variable nominal, que por ejemplo el valor de hombre o mujer no tiene una relación de orden, no hay una jerarquía. Vamos a colocarlo aquí, jerarquía. Entonces, esta es la característica especial en las variables ordinales, que existe un orden, una relación de orden entre los posibles valores, una jerarquía. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo definir la variable en la prueba de esfuerzo.
X, Y, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores en un nivel de exigencia? Leve, moderado, por ejemplo, y severo. Entonces, estos son los tres posibles valores. Esto es una variable cualitativa específicamente ordinal y que adicional es tricotómica. ¿Ok? Entonces, ¿existe una relación de orden? Sí. ¿Hay unas etiquetas? Sí. ¿Son cualidades? Claro. Entonces, es importante que tú vayas estableciendo relaciones entre estas variables y ese ejercicio profesional que estás teniendo o ese ejercicio en aplicación de problemas para que puedas ir definiendo nuevas variables con relación a estas características. Vamos con la siguiente. Ya cuando hablamos del nivel de medición de intervalo, esta es una variable cuantitativa. Y esta variable cuantitativa tiene unas características también bien particulares. Por ejemplo, hay un ordenamiento. Sin embargo, este ordenamiento viene por rangos, digámoslo así, por rangos, que por eso se llama nivel de medición de intervalo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pruebas diagnósticas o pruebas de inteligencia o pruebas de esfuerzo que vienen en niveles, digamos, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Y estos niveles específicamente tienen unas características. Entonces, todos los individuos, por ejemplo, que caigan en el nivel de 0 al 10 tienen unas características especiales. ¿Cuáles son? Eso lo define aquella persona o aquel equipo de personas que diseñe la prueba. Aquellas personas que saquen un rango entre 10 y 20 tienen otras características. Y aquellas que estén entre 20 y 30 tienen otras características. Es decir, no importa si yo saco 21, 22, 23, 25, 29. Si yo saco como persona que está aplicando la prueba una de estas características, me ubico en este nivel. Y tengo las características de este nivel. Entonces, aquí hay un ordenamiento, están establecidos por rangos y adicional, algo bien importante. Atentos con esto. El 0 es diseñado a conveniencia. ¿Eso qué quiere decir? A conveniencia. Significa simple y sencillamente el 0 es un punto de referencia que se estableció para poder establecer los ordenamientos o los rangos que se han definido. ¿Ok? En ocasiones no siempre se establecen ese tipo de rangos. Por ejemplo, si yo tengo la temperatura, digamos en grados centígrados, entonces yo tengo por acá 0 grados centígrados, 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, 40 grados centígrados. Cuando yo tengo 0 grados centígrados, esto querrá decir ausencia de temperatura. ¿Cierto que no? Esto en 0 grados centígrados básicamente quiere decir la fusión del agua. Esta es la temperatura donde el agua tiene este comportamiento de fusión. Se fusiona, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando yo estoy en 10 grados centígrados, es posible que yo tenga frío. Pero en 20 grados centígrados, ¿será que yo tengo el doble de frío que estando en 10? Y estando en 30 grados centígrados, ¿es posible que yo tenga el triple de frío? Cierto que no, porque ya en 30 grados centígrados es muy posible que yo esté experimentando calor y ni decir de 40 grados. Entonces, aquí el 0 no quiere decir ausencia de la característica. Básicamente, el 0 es un diseño establecido por aquella persona que construyó la escala.
¿ok? Aquí pues se pueden sumar temperaturas, pero hay que ser cuidadosos con el significado o con el análisis que yo le doy a eso. No vale la pena o no aplica ni la multiplicación y tampoco la división. ¿Ya? Que era lo que yo te decía acá. No tiene sentido que yo diga 20 grados centígrados es el doble de frío que 10 grados centígrados. O 30 grados centígrados es el triplo de frío que 10 grados centígrados. Entonces, por eso yo puedo decir o decimos que en la variable nivel de medición de intervalo, ni la multiplicación ni la división tienen sentido. Bien, vayamos para la última variable, el último nivel de medición. Y en este último nivel de medición tenemos que es una variable cuantitativa y es la más robusta, ¿ok? Es la más robusta. ¿Por qué es la más robusta? Porque, por ejemplo, aquí tiene sentido el yo decir multiplicar valores o dividir valores de la variable. También puedo decir que el 0 implica ausencia de la característica. Por ejemplo, yo puedo definir, digamos, la variable x, que es velocidad de los automóviles en el punto XY de la carretera, por ejemplo, al mar. Entonces, cuando los automóviles pasan específicamente por ese punto, yo mido la velocidad. Entonces, yo puedo tomar valores de 30 kilómetros por hora, por ejemplo, 60 kilómetros por hora, por ejemplo, 120 kilómetros por hora, por ejemplo. Estos pueden ser posibles valores. Aquí inmediatamente me doy cuenta que si hay un automóvil que pasó a 60, está implicando que pasó al doble de velocidad que el de 30. Que este automóvil de 120 kilómetros por hora va a 4 veces la velocidad de aquel automóvil que va a 30. Por ejemplo, si en algún momento hay un automóvil, digamos que esté en 0 kilómetros por hora, eso quiere decir que ese automóvil está quieto. Es decir, no está en velocidad, con lo cual también puedo decir que en esta variable sí tiene sentido que el 0 signifique ausencia de la característica. Ahora, atentos con esto. Hay variables que son de razón, por ejemplo, como el peso, por ejemplo, como la estatura, que en ningún momento van a llegar a 0. Es decir, la única forma de que lleguen, por ejemplo, a 0 kilogramos o que lleguen a 0 centímetros es que no existan, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es que una persona vaya a llegar a 0 kilogramos o que una persona vaya a medir 0 centímetros. No, debemos tener en cuenta, adicional a esta característica, que también vamos a revisar la presencia de la multiplicación y de la división. Yo puedo decir que Andrés, si mide, por ejemplo, a su corta edad 70 centímetros y Claudia, por ejemplo, mide 1,40, digamos que esto es un niño, ¿no? 1,40, entonces Claudia tiene el doble de la estatura que tiene Andrés. Entonces, si bien ni Andrés ni Claudia van a llegar a 0 centímetros, sí tiene sentido establecer el doble de la estatura en este ejemplo. ¿Ok? Entonces es importante también colocar de plano esta manera de ver para que no exista confusión con relación a esto que estoy compartiendo. Muy bien, y con este nivel de medición de razón, el más robusto de todos, terminamos este nuevo laboratorio de aprendizaje. Confío en que haya sido de valor para ti este nuevo lab y ya sabes, te invito a que te suscribas a mi canal y que compartas esta información si fue de valor para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.